Sí, se escucha. Buenas noches. Ok, hermano, buenas noches. Entonces, comencemos. Si la hermana Doris requiere un poquito más de tiempo, que siga dando nomás su examen porque tuvo problemas con el internet. Así que eso es comprensible. El internet acá es bien inestable. Así que, por favor, hermano Henry, un poquito más de tiempo para la hermana Doris porque se cayó su internet. Como siempre, comenzamos, ¿no? Oremos así para poder comenzar la clase. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, mi Señor, por este tiempo que nos das, que podamos acercarnos a ti, conocerte, exaltarte, que tengamos un conocimiento real, establecido, fundamentado en tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te alabamos, te exaltamos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te pido perdón por mis pecados, se propicia mi pecador y seas tú utilizando este instrumento inútil para tu gloria. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria por siempre. Amén y amén. Muy bien. Voy a compartir la diapositiva. Ya aprendí a utilizar el Meet. Solo utilizaba antes el Zoom y esa era mi debilidad, pero ahora ya gracias al hermano Henry pude aprender a usar. Ya salió, ¿no, hermanos? Sí, ya salió. Muy bien. En la última clase hablamos sobre la cristología. Hablamos sobre la persona de Cristo. Vimos que en la unión hipostática, desde la encarnación, subsiste dos personas. La naturaleza divina, Cristo es Dios. No llegó a ser, es. Y es un presente permanente, de eternidad a eternidad. Siempre fue Dios, es Dios y será Dios. Y la naturaleza humana que Él asumió para cumplir el plan de redención, el plan de salvación. 100% hombre, pero sin pecado. Para identificarse con el hombre y ser el pariente o el redentor. Él mismo participó de carne y sangre para poder salvarnos y poder morir sustitutivamente en lugar nuestro. Por eso en Romanos 5:12 hasta el final vemos ese paralelo de contraste, ¿no? El primer Adán, desobediente, pues Romanos 5:12, por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El postrer Adán, o sea, Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, él se hizo hombre, se encarnó, adoptó la naturaleza humana para poder redimirnos y esto mismo da su estado de humillación, porque para Dios el hacerse igual a una criatura no es un logro, no es subir, no es autorrealizarse, por así decirlo, ¿no? Es humillarse. Con tantas limitaciones, con tantos padecimientos, con tantas necesidades. El eterno Dios, que en la seidad es el originador de toda la creación y de toda la vida física, espiritual, la causa eterna de toda la creación, tuvo que hacerse un hombre, humillarse para cumplir ese plan eterno de salvación. Vimos también que
una vez que murió sustitutivamente por nosotros, resucitó, después de 40 días, ascendió y de nuevo retomó. No es que su obediencia hasta la cruz y muerte de cruz le dio ese lugar a la diestra del Padre, no, retomó. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, o sea, Cristo. Retomó su posición. A eso se denomina su estado glorificado. A la diestra del Padre, lleno de gracia, verdad, gobernando como el Dios todopoderoso y creador. Vimos los oficios de Cristo, que no habló por sí mismo, sino lo que oyó y lo que le mandó el Padre. Eso es lo que transmitió al pueblo de Dios. Y allí está en su estado de humillación, en su encarnación, estuvo cumpliendo el oficio de profeta, llevando el mensaje de Dios, recibido directamente de Dios, al pueblo de Dios. Juan 17 nos muestra lo que es el oficio sacerdotal que hoy está cumpliendo. Desde Juan 15, 16, 17, sobre todo, donde se evidencia de una forma más profunda ese oficio sacerdotal, su muerte, resurrección y ascensión. Hoy está cumpliendo ese oficio, que es el oficio sacerdotal, el oficio de mediador. Es por eso que en Efesios 4 nos dice, Él constituyó profetas, apóstoles, para la etapa fundacional de la iglesia. Estos oficios que ya no son pertinentes, que sí lo fueron, para establecer el fundamento de la iglesia. Evangelistas, pastores y maestros. No vemos sacerdotes. La única iglesia que tiene sacerdotes es la católica. Pero sabemos que la católica está totalmente desviada, ¿no? Y es totalmente falsa, corrompida y diabólica. ¿Por qué aspecto? Porque Cristo es superior al sacerdocio, o al sumo sacerdocio arónico, levita. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden arónico, no se podía ser rey siendo sacerdote, ni sacerdote siendo rey. Los sacerdotes venían de Leví, los sumos sacerdotes de la línea de Aarón o arónica, los reyes de Judá. No podía ser de ambas tribus, ¿no? Pero Cristo concilia ambos oficios, el real y el sacerdotal. Él es rey y es sacerdote, pero es sacerdote según el orden de Melquisedec, el rey sacerdote. Hoy está realizando ese oficio de sacerdote. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Presentarse ante Dios en favor del pueblo. Presentarse ante Dios en favor de su pueblo. Y es lo que está haciendo, ¿no? En Juan 17 vemos eso, como una muestra, un anticipo de su obra sacerdotal. No te pido por los del mundo, sino por los que me diste. No te pido que los quites del mundo, líbralos del maligno, intercediendo para que no seamos tentados, no caigamos, seamos esas luminarias en este mundo totalmente oscurecido. Su oficio real, en su segunda venida ya no vendrá como un cordero. Hay unos libros interesantes, ¿no? Del mismo autor del gran Panorama Divino, El Cordero y el León, que nos muestra ciertas imágenes del Apocalipsis. En su segunda venida vendrá como rey, a reinar. Ese reino que comenzó
con su primera venida, pero no se inauguró plena y no se instituyó plenamente. Pero ya se inauguró, pero no se estableció plenamente. Está, pero todavía no. En el sentido que ya está el reino presente en cada corazón de cada creyente, en cada familia de cada creyente, en la iglesia de Cristo, porque el reino de Dios es la esfera donde la voluntad de Dios se manifiesta y se obedece perfectamente. Y eso debería ser la vida de cada creyente, de cada familia cristiana y de cada iglesia cristiana, ¿no? Pero todavía no, porque no se estableció plenamente. ¿Y cuándo lo hará? En su segunda venida. Entonces, esos son los elementos en cuanto a la cristología. Ese es su estado de exaltación. Una vez que resucitó, después de 40 días, ascendió y retomó esa posición a la diestra del Padre, gobernando como el Dios Todopoderoso. Ahora tenemos lo que es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la doctrina de la salvación. Se deriva de las voces griegas soter, salvación, y logos, estudio. Por lo cual la soteriología es el área de la teología sistemática encargada de estudiar la doctrina de la salvación. Simplemente estoy dando un panorama, a grosso modo, ¿no? Por así decirlo, no estamos haciéndolo de forma exhaustiva o profunda. Siempre estoy dando puntitos. Ya en los demás semestres, demás materias, ya tendrán un estudio profundo de cada una de estas áreas de la teología sistemática. Ahora, es bien importante establecer la causa y la necesidad de la expiación. Expiar. En el Antiguo Testamento el término implicaba cubrir. En el Nuevo Testamento, con la obra de Cristo, implica quitar. Que era necesario cubrir, posteriormente quitar. En antropología vimos que el hombre en su estado original fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, perfecto en términos de criatura, con esa santidad y esa justicia necesaria para poder cumplir el propósito de Dios al crear al hombre, tener comunión, intimidad, relación. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios no permite que nada profano o injusto esté ante su presencia. Y el hombre en su estado original estaba y gozaba de esa comunión. En cierta forma gozaba de esa vida eterna. No plena, pero sí, la gozaba. Pero ¿qué ocurrió con la caída? ¿Qué pasó con la caída? Desde que el hombre pecó, cayó, desde el pecado original, en cierta forma esa imagen y semejanza se distorsionó. Y hay ciertos aspectos que sí se perdieron. Porque, por ejemplo, esa justicia original con la cual fue creado el hombre se perdió. El hombre no es justo mínimamente, es totalmente injusto. Esa santidad de la misma forma, el hombre no es santo, es pecador. Y va más bien en dirección contraria a la santidad. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y el término obras ya nos establecen malas. ¿A qué se refiere con luz y a qué se refiere con tinieblas? Tinieblas, pecado; luz, santidad, justicia, perfección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está ese aspecto, ¿no? ¿Cómo un hombre pecador
se puede acercar a un Dios perfectamente santo y justo? ¿Y cómo un Dios perfectamente santo y justo puede permitir el acceso de criaturas pecaminosas como nosotros, que han sido afectados de una forma profunda por el pecado? Claro que está racionalmente hablando, emocionalmente hablando, todas las corrientes filosóficas y cuestionamientos humanistas, intelectuales, caídos, superficiales, contradictorios, finitos, que se dan, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor no puede perdonar? ¿Cómo un Dios de amor puede juzgar y castigar? ¿Cómo un Dios de amor puede establecer el infierno como un castigo? No, no hay un infierno, no, no hay una condenación, no hay un castigo, no hay un juicio. Dios es amor, no. Ese es el Dios del humanismo. Un Dios solamente que manifiesta amor. En teología propia no vimos en esencia los atributos comunicables como la santidad, como el amor. Sí, Dios es amor. Me agrada y les voy a ir enviando. Todavía les debo algunos textos. No es para este tiempo solamente, es para todo su estudio en el seminario, ¿no? Es de Van Gruden, una introducción a la teología. Les voy a enviar ese texto que igual es bueno. Y me encantó sus gráficos en teología propia, ¿no? Y él hacía dos círculos, ¿ya? Dos circunferencias. Y en una estaban segmentados, agrupados, encajonados los atributos comunicables, no comunicables: aceidad, amor, justicia, santidad, infinitud, etcétera. Pero así segmentados en grupitos. O sea, ahí había una partecita de Dios que era amor, otra partecita de Dios que era justicia, otro segmento de Dios que era santidad, otro segmento que manifestaban los atributos de infinitud. Dios no es así, pero muchas veces lo hacemos ver de esa forma, ¿no? Ah, no, Dios es amor, y nos olvidamos, como si el amor normase todos los atributos de Dios. Y el otro círculo, el otro diagrama, mostraba los atributos comunicables e incomunicables. Los incomunicables eran como flechas ascendentes, pero que abarcaban toda la circunferencia, ¿ya? O sea, su aceidad, sus atributos de infinitud, su inmutabilidad. Los otros comunicables eran flechas descendentes: amor, santidad, justicia. Pero lo particular es que estos atributos manifestaban la esencia de Dios. Dios es sus atributos, no uno de sus atributos. Dios es todos sus atributos. Sus atributos manifiestan la esencia total de Dios. Dios es totalmente santo, totalmente justo, totalmente inmutable, etcétera, etcétera. No podemos tomar un atributo. Es que Dios es amor, eso es necedad. Y cuando el hombre cayó, pecó, se rebeló, desobedeció, quiso independizarse de Dios y se constituye el enemigo de Dios, esa comunión se rompió. Un abismo de separación se manifestó, que el hombre es incapaz de revertir, de tender un puente, no tiene con qué hacerlo.
sus buenas obras son malas para Dios. Su religión es totalmente idólatra. Su moralidad es inexistente. Es por eso que Dios tiene que tender ese puente. Y desde Génesis 3 vemos cómo lo hace. En Génesis 3 no solamente vemos la caída del hombre, vemos el intento del hombre para revertir su condición, cosa que Dios desecha. Vemos el protoevangelio, la promesa que la simiente de la mujer revertiría esa condición deplorable del hombre, pisando la cabeza de la serpiente. ¿Y qué es esa simiente, esa descendencia de la mujer? Cristo. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz. Cristo, la cruz de Cristo, su obra de salvación, es el puente que de nuevo nos relaciona y nos une a Dios. Y que deja de lado ese abismo de separación y une lo que el hombre no puede unir. Vemos en Génesis 3, ya lo vimos, como Dios confecciona túnicas de animales y cubre la desnudez del hombre y de la mujer, estableciendo el camino desde la caída, como un hombre pecador y corrompido se acerca a un Dios santo mediante sacrificios sustitutivos. 2 animales tuvieron que ser sacrificados y dar su vida, la paga de pagar su muerte, el día que de él comienza también morirás, para poder permitir acercar nuevamente a Dios con el hombre, al hombre con Dios. Vemos ahí cómo se van dando en Génesis 4. ¿Por qué el sacrificio de Abel es aceptado y no el de Caín? Caín lo quiso hacer a su manera, a su modo. Abel no, a la manera de Dios, por fe. Lo que nos dice Hebreos 11. Posterior a el diluvio, de nuevo vamos viendo eso, ¿no? Que el pacto con Noé igual se sella con esos sacrificios, esas ofrendas. Por eso el número de animales impuros y animales puros había un desequilibrio, ¿no? Eran 7 parejas de animales puros. ¿Por qué? Porque tenían que ser ofrecidos en sacrificio. Y esto diezmaría o menguaría a estos animales. Con los patriarcas igual vemos lo mismo. Vemos cuando Dios sella el pacto con Abraham de una forma plena y total, ¿ya? Como Dios manifiesta su gracia y va manifestando ese pacto y va estableciendo ese pacto. Tenemos la circuncisión como señal del pacto. Posteriormente vemos cómo Abraham pensaba, y es lo que han visto en el gran panorama divino, ¿no? Estaba ilusionado en hacer un pacto con Dios. Toma los animales, los parte, hace una especie de sendero, se pone a un extremo y espera que Dios descienda al otro extremo, según las costumbres de sus tiempos, y ambos transiten ese sendero que se había formado por esos animales descuartizados, por así decirlo, ¿no? Estableciendo que si se rompía ese pacto o alguien rompía, iba a ocurrir lo que le ocurrió a los animales. Vino gran oscuridad, aterrado, aún durmió, cabeceó, y cuando despertó, ¿qué vio? La gloria de Dios transitando en medio de los animales y consumiéndolos. El pacto abrámico, Dios lo hace consigo mismo en favor de Abraham. Ahí igual vemos el ofrecimiento de animales, ¿no?
todo apuntando a Cristo. Posteriormente, cuando ya Dios va cumpliendo las promesas del pacto con Abraham, en la esclavitud en Egipto de 430 años de ser una gran nación, posteriormente mediante la liberación por medio de Moisés de la esclavitud de Egipto, y cuando Dios ya quiere morar en medio de su pueblo, ¿cómo hacerlo? A través del tabernáculo, el lugar de reunión que simbolizaba la presencia de Dios. Cómo un pueblo pecador podía allegarse a un Dios santo y cómo un Dios santo podía vivir en medio de 12 tribus de hombres pecadores, solo a través del tabernáculo, que no solamente era el lugar de reunión, sino el lugar de protección para el pueblo de Dios, no para Dios. Si hubiera habitado libremente todo el pueblo de Israel, sería consumido. En el tabernáculo se establece el sistema de sacrificios. De nuevo, ¿cómo se acerca un pueblo pecador, hombres pecadores a un Dios santo? Mediante sacrificios sustitutivos, que dan su vida en lugar de los pecadores. Y el servicio sacerdotal. Estamos viendo con el templo y posteriormente con Cristo. Todos estos sacrificios y este servicio sacerdotal era eficiente simplemente porque apuntaba a Cristo. De Cristo no tendría ninguna eficiencia. Entonces no es un perdón arbitrario. Muchos hablan de eso, ¿no? De un perdón arbitrario. Si es amor, ¿por qué no nos perdonan? No. No puede ser de esa forma arbitraria. Iría en contra de, por enfatizar un atributo, el amor, la misericordia, la gracia, iría en contra de los otros atributos, ¿no? Lo que no entendemos es que todos los atributos de Dios están en perfecta armonía en Dios. Dios, para manifestar gracia y perdón al hombre, tuvo que pagar en Cristo todas las demandas que Él estableció por el pecado del hombre. Es por eso la encarnación. Dios Padre no solamente vistió de humanidad a su Hijo, sin pecado, el Dios eterno, 100% Dios, asumiendo la naturaleza humana, 100% hombre sin pecado, sino que Él lo levantó en la cruz, como vemos en Juan 3, ¿no? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, la serpiente de bronce, es necesario, porque este igual era necesario, porque había gran mortandad de estos judíos rebeldes y que estaban provocando la ira de Dios mediante su escepticismo, tentando al Señor. Si esa serpiente no era levantada, la mortandad hubiera sido total en el pueblo de Israel. De la misma forma, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque si no hubiera sido levantado en la cruz por el Padre, y hubiera sido vestido con nuestro pecado, cubierto con nuestro pecado, y hubiera sido hecho maldición, y todo el juicio y la ira de Dios hubiera caído sobre él, y hubiera muerto en su naturaleza humana y resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, implica que Cristo no es quien dijo ser, y tampoco hizo lo que dijo que haría o que hizo. ¿Somos necios? ¿Seríamos necios las personas más tontas? ¿Qué estamos haciendo? Realmente los paganos tienen razón. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. El sueño de los paganos. Cristo resucitó, estableciendo que todo lo que dijo ser es Dios hecho hombre. Y todo lo que dijo que haría, lo hizo. Que no, vino a dar su vida en rescate por muchos o en rescate por su pueblo. Y lo hizo. Ese es el elemento que debemos entender. Y ese plan de salvación, de nuevo,
se desarrolla desde Génesis 3.15. Y de Génesis 3.15 simplemente es el desarrollo para el cumplimiento. Gálatas 4.4, 5. Llegado el tiempo establecido por Dios, Dios envía a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirlos. La Biblia tiene una armonía perfecta, desde el principio hasta el final. Acá vemos la causa y la necesidad de la expiación. La causa de la expiación. A veces se dice que la causa de la expiación se encuentra en el amor compasivo que Cristo tiene hacia los pecadores. Un elemento bien importante que tenemos que entender es que la caída del hombre no vino de forma sorpresiva para el hombre. Eso no implica que Dios haya impulsado al hombre a pecar o a caer. Ya en el plan eterno de Dios, Dios había establecido el medio para salvar al hombre. Y había establecido salvar al hombre y no a los ángeles. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el 17 voy a leer. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, el plan de salvación ya estaba establecido en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes que Dios soberanamente determine crear todo lo visible e invisible, ya estaba establecido. Ahora, de nuevo, esas ideas totalmente arbitrarias, totalmente estrafalarias, y aparecemos marcionitas, como el hereje del segundo siglo, que hablaba de dos dioses, el Jehová del Antiguo Testamento, totalmente irracional, iracundo, en un proceso de evolución, y el Dios no conocido que hablaba Pablo, el Padre del Señor Jesucristo, lleno de amor. Hay que ver. Si enfatizamos en uno, dos o más atributos y dejamos los otros, estamos siendo idólatras. Dios es todos los atributos, no uno. Tenemos que enseñar la autorrevelación completa que hace Dios de sí mismo mediante sus nombres y atributos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. No hay una diferencia, no es que haya un Dios en el antiguo y otro Dios en el nuevo. No hay que ver. ¿Cuántas veces escuchamos esas necedades? Esta idea comunica con frecuencia la impresión de que Dios es un ser iracundo, empeñado en la destrucción del pecador, pero que el Cristo amante se interpone y a costa de su vida salva al transgresor. Nada que ver. En el plan de salvación, en plena armonía, cumpliendo su plena voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces pensamos como usualmente ocurre en una familia, ¿no? A veces algunas madres quieren hacer ver al padre como el malvado. Ella es la buena, pero cuando llegue tu papá te va a dar, ¿no? La mamá también tendría que darle. O sea, él es el malo y yo soy la buena. El padre es el malo, iracundo, y el hijo es el bueno. No, Dios es bueno. Y el plan de salvación fueron establecidos por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos hablan de el Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica. Como resultado, Cristo recibe la gloria y Dios pasa al olvido carente de honor. La Escritura afirma que la causa de la expiación consiste en la buena voluntad de Dios
para salvar a los pecadores por medio de una expiación sustitutiva. Veamos Isaías 53:10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando? Isaías se lo considera el Evangelio del Antiguo Testamento por las abundantes referencias que hace a la primera y segunda venida de Cristo, ¿ya? Entonces, está hablando de Cristo. Y claramente está hablando de esa buena voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de salvar a quién? A los pecadores, ¿ya? Colosenses 1, 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claro, ahí está de una forma bastante, pero bastante clara cómo es la obra de las tres personas de la Trinidad, en plena armonía, ¿no? Aquí está el Padre, el Hijo, pero eso me entiende que es igual el Espíritu Santo, ¿no? Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y quién trajo paz? Desde el pecado original no hay paz. El hombre está totalmente alejado de Dios, alienado de Dios, va en dirección contraria con Dios, no está en paz con Dios, al igual que Dios con el hombre. Solo Cristo trae esa paz. Él es nuestra paz. Establece la paz con el Padre y la paz con el prójimo como consecuencia, ¿no? Si estamos bien con Dios, estamos bien con el prójimo. El pecado rompió esas relaciones armónicas con las cuales el hombre fue creado por Dios. Bien con Dios, bien con el prójimo. Esta buena disposición de Dios no ha de ser vista como una elección arbitraria de parte suya. Bíblicamente es más apropiado decir que la base de la buena voluntad de Dios para salvar a los pecadores se encuentra en su amor y en su justicia. No es solo su amor, también es su justicia. De nuevo, entendamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que Dios es amor. Sí, Dios soberanamente determina amar a un hombre pecador, a hombres rebeldes que se rebelan de forma constante contra él. Pero para manifestar ese amor, él tiene que satisfacer las demandas de su justicia por el pecado del hombre. Y él lo hace plenamente en Cristo. Él lo hace perfectamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación.
y fue la justicia de Dios la que exigió que las demandas de la ley se cumplieran. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los impíos. Vamos a Romanos 3, y Romanos 3 realmente es una belleza de pasaje. En esencia, Romanos es una obra monumental de doctrina, de la gracia, la misericordia, de la justicia de Dios plena y perfecta. Voy a leer desde el versículo 29, desde el 26, veamos, a ver, no, desde el 21 voy a leer, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De nuevo, ahí claramente lo establece, ¿no? Para Dios manifestar gracia, misericordia y amor al hombre, tiene que satisfacer las demandas de su justicia por el pecado del hombre. No puedes realizar un perdón arbitrario o gran perdonazo, nada que ver. Y Él manifiesta, aparte de la ley, ¿por qué? La ley nunca tuvo la intención de justificar al hombre por su cumplimiento, no tiene. No es porque la ley sea imperfecta, no es porque la ley tenga algún problema, no, la ley es espiritual, la ley es perfecta. El problema es que yo soy carnal. El hombre en su estado original, con justicia y santidad perfecta en términos de creación, con plena comunión con Dios, en el pacto de obras, con un mandamiento que implicaba obediencia absoluta. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Un mandamiento. No comer del fruto prohibido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, más allá de qué fruto sea. El hombre estaba plenamente equipado para obedecer. Había sido creado a imagen y semejanza de Dios para ello. Este hombre, a diferencia del hombre caído, tenía esa libertad de poder obedecer a Dios o desobedecer. Pero esa desobediencia no implicaba que tenía libertad absoluta, porque esa desobediencia traería un castigo y traería el juicio de Dios. El hombre en su estado original, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, con esa justicia y esa santidad de su estado original, no obedeció. El hombre caído, totalmente muerto en pecados, corrompido, que el pecado afectó de forma
esencial, sustancial, plena y profunda, ¿el hombre podrá cumplir la ley de Dios? No, es imposible. Es imposible. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? El momento que el hombre pecó, agravió la justicia de Dios. La ley muestra el pecado del hombre. Por el conocimiento, por la ley viene el conocimiento del pecado. El pecado dice, no matarás, somos homicidas. No adulterarás, somos adúlteros. ¿Cómo, pastor? Oíste que fue dicho, no matarás. A veces pensamos que simplemente es la realización del pecado, matar a una persona, darle un balazo, acuchillarlo, ahorcarlo, acogotarlo, qué sé yo. No, mas yo os digo, le da el verdadero espíritu, el verdadero significado de la ley. Cuando decís saca a vuestro prójimo, tonto, necio, ya lo hemos matado. ¿Cuántas veces, aún siendo cristianos, hablamos de forma impropia con la esposa, con los hijos, en el trabajo? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces con las palabras matamos a la persona? ¿No somos asesinos? Oíste que fue dicho no cometas adulterio. Para el fariseo era un adúltero, según la interpretación de los ancianos de la ley, totalmente impropia, cuando se hallaba en el mismo acto de adulterio al hombre y a la mujer, recién eran adultos. Mas yo os digo, cuando veáis con codicia a una mujer que no es la vuestra, ya habéis adulterado. ¿Cuántas veces robamos? ¿No pagar impuestos es un robo? ¿Comprar cosas piratas es un robo? Aunque sean videos cristianos. Recibir un sueldo que no merezco es un robo, sin trabajar de forma acorde. Por ejemplo, vemos en el Congreso a tantas personas, ni siquiera están capacitadas y ganan 20.000, 25.000 bolivianos. Es un robo. No están calificadas para esa labor. Entonces la ley nos muestra esa condición. Pero aparte de la ley que se manifiesta la justicia. ¿Quién puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios por el pecado del hombre? Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo puede hacerlo. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza, no hay nada. La necesidad de la expiación. Algunos teólogos como Duns, Scotto, Socinio y muchos otros teólogos liberales modernos niegan la necesidad de la expiación. No creen que Dios exige que se pague por el pecado antes que pudiera perdonar al pecador. Sin embargo, es innegable que la expiación era algo necesario si se considera la justicia de Dios. El ser humano violó la justicia de Dios y por consiguiente es obvio que Dios exija la satisfacción de sus demandas. La justicia y la santidad de Dios, las cuales no toleran el pecado, no pueden, por cierto, ignorar cualquier provocación o actitud desafiante hacia su infinita majestad. Dios aborrece el pecado con una repulsión divina y todo su ser reacciona en contra de él. Veamos qué nos dicen estos textos. Génesis, capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío,
y que sea el justo tratando como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y es Abraham realizando esa labor mediadora o sacerdotal en favor de Sodoma y Gomorra, cuando Dios anuncia que destruirá ese lugar, porque el pecado de esta ciudad se ha llegado al colmo, la sodomía, el homosexualismo. Era tal el grado de pecaminosidad. No es que Dios sea injusto, es el juez perfectamente justo. Y vemos cuando los ángeles descienden y se queda el ángel de Jehová con Abraham, anunciándole que dentro de un año se cumplirá la promesa de su hijo. No el hijo de la esclava, sino el hijo de la promesa. Y como cuando Lot alberga a estos ángeles en su hogar, estos ciudadanos de esta ciudad, desde el más pequeño hasta el más anciano, manifiestan esa naturaleza tan caída, tan pervertida, tan antinatural. Y le dicen a Lot, saca a esos hombres, queremos conocerlos. Ustedes que han estudiado hermenéutica ya saben que eso es un eufemismo. Queremos conocerlos, no, mucho gusto ángeles, no se me quedan, mucho gusto, es un placer, no se refiere a eso. Se refiere a que queremos tener contacto sexual, tenemos que tener relación íntima. No les interesa nada, están tan pervertidos que no les interesa si son hombres, son ángeles, no importa. Han caído en un estado de pecaminosidad total y manifiesta cómo el pecado ha afectado al hombre. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la idolatría. En Romanos 1, del 18 adelante, vemos, ¿no? Cómo Dios se manifiesta a un hombre caído, a un mundo caído, mediante la revelación general natural, la naturaleza, la creación, y cómo este hombre caído manifiesta su condición. Hoy en día no lo vemos. Como qué creación, qué ignorantes son, qué barbáricos son, qué poco ilustrados, qué poco letrados. Eso realmente es tonto, creer en la creación. ¿Y qué nos dicen los sabios de este mundo? Los sabios mundanos, lo que se llaman intelectuales, eruditos, etcétera, ¿no? Manifestando esa condición tan caída, tan profana. Una vez que rechazan la revelación general que es suficiente y que eso mismo manifiesta que no tienen excusa y que toda boca se calla y no van a poder decir nada cuando Dios los juzgue y los condone, ¿qué hacen? En vez de adorar al único Dios, adoran a la creación, adoran a las criaturas. Dios simplemente ya nos restringe el pecado, los suelta, les da vía libre, no los empuja, ellos por su propia naturaleza. Gradualmente, no van ascendiendo, van descendiendo. Se encienden en relaciones antinaturales, pecaminosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿No es lo que enseñan los profesores y los catedráticos en los colegios y universidades? En los centros de educación básica, media y superior. ¿No están enseñando eso? ¿No hablan sobre el tercer género? ¿No hablan de tolerancia hacia su corrupción, hacia su pecaminosidad? ¿Dios qué dice?
que Él no dará por inocente al culpable y que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la idolatría y Dios aborrece a aquellos que realizan sus pecados. Porque no es la idolatría que le dice, oh, te juzgaré y lo manda al infierno. No, son a los que practican esos pecados. Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahí está en cuanto a las leyes, la ley social, la ley humanitaria. Dios aborrece al pecado. Dios aborrece al pecador. Él es perfectamente santo, justo. No puede tolerar el pecado, la injusticia, la maldad. ¿De qué Dios estamos hablando? Si no, estamos adorando a un ídolo y no al Dios de la Biblia. Salmo 5:6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. A veces creo que ese trasfondo católico romano se ha quedado, ¿no? Versículo 7 más leamos. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Queremos catalogar el pecado como pecados mortales, pecados veniales. No, el pecado es pecado. Así como el adulterio, el homicidio, el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, afrentan a Dios y es un insulto a Dios, así es la mentira. Y en el versículo 6 del capítulo 5 lo vemos claramente. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominarás. Está poniendo en el mismo lugar ¿a quién? A los que hablan mentira, al sanguinario, al homicida, al asesino y al engañador. Y eso seguimos creyendo en medias verdades, mentiras piadosas, mentirillas blancas. No, Dios aborrece la mentira y Dios aborrece al mentiroso. Satanás es padre de mentira. A veces me parece que estamos tan extraviados que realmente estamos manifestando que nuestro conocimiento de Dios se podría decir inexistente. Nehemías 1:2. Nehemías 1:2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Parece que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, el 722 a.C., Dios levanta a los asirios y destruye el reino del norte. Cinco siglos antes de Cristo, Dios levanta a los babilonios, a Nabucodonosor, y destruye al rey del sur, el templo, Jerusalén. La mortandad es total, no es total, es terrible. El rey del norte son dispersados, el rey del sur son llevados al cautiverio por 70 años. Pero este es el juicio de Dios, ¿producto de qué? De la impiedad, del pecado, de la corrupción, de la inmisericordia, de la conformación a las naciones vecinas, de la idolatría, de todo su pecado de estos dos reinos. Claramente estos pasajes muestran esos elementos de que Dios
no da por inocente al culpable. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por ejemplo, ese elemento de la ira de Dios no se quiere ver. Y se piensa que solamente se manifiesta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está. Vayamos al versículo 32 de Romanos 1. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El juicio de Dios está sobre los pecadores, pero el hombre natural, por su condición y por cómo afectó el pecado a su vida, se deleita en esta vida de pecado, de corrupción, de perversión. Dios es veraz. Ahora, ¿esto qué requiere? Que la sentencia que ha pronunciado sobre el pecado sea ejecutada. Si no, Dios, ¿cómo sería? Como esos padres que se ven, ¿no? La próxima te voy a castigar, te voy a disciplinar o te voy a quitar el celular o demás. Nunca lo hacen. ¿Son creíbles? No, no son creíbles. Van amenazando, pero nunca cumplen. Dios, creemos que es así. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí vemos, por ejemplo, de nuevo, el gobierno, la autoridad y el título de propiedad que tiene Dios de toda su creación. Él creó, Él nos dio vida, Él hizo ángeles, Él hizo al hombre. Más allá que estos ángeles hay un grupo que se haya revelado, más allá que los hombres sean escépticos, sean ateos, todo hombre le pertenece. Y el hombre que pecare, ¿cuál es su juicio? Morirá. Esa muerte espiritual, esa muerte física y esa muerte eterna. Son simplemente palabras de Dios que nunca cumplirá. Simplemente son amenazas de Dios que nunca las realizará. Es que Él es amor. Romanos 6:23. Tres 23, veamos. Ay, perdón. Romanos 6:23. Yo estoy yendo ya en otro libro. Romanos 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios? La gracia, vida eterna. La naturaleza de la expiación. ¿Para qué sirvió? Sirvió para satisfacer las demandas de Dios. Tanto en el pasado como en la actualidad se considera que la expiación tenía como propósito principal influenciar al pecador, motivarlo al arrepentimiento y de esta forma hacer que se vuelva a Dios. Pero esta consideración está totalmente equivocada. Si una persona realiza algún mal y luego ofrece una restitución por dicho mal, es lógico pensar que la intención sea restituir o satisfacer las demandas de la persona afectada y no las de las personas que realizan el mal. Si a uno le hacen mal, ¿a quién hay que restituir? ¿Al que hizo el mal? Usualmente es lo que vemos, ¿no? Con nuestro poder judicial, con otros jueces corruptos, abogados corruptos.
el criminal, el asesino es libre, es inocente, de acuerdo al dinero que se ponga. Pero eso no es pues justicia. Y si el inocente no tiene el dinero suficiente para comprar a la justicia, puede estar purgando como el peor criminal, aunque no haya hecho nada. Eso no es justicia. En el caso del pecador, la expiación sirvió para satisfacer las demandas de Dios y para recuperar su buena disposición, ofreciendo reparación por el pecado cometido. Cuando el hombre pecó, el afrentado no fue el hombre, fue Dios. Y al que hay que restituir por esa afrenta no es al hombre, es a Dios. No es al diablo. Muchos piensan aún que Cristo, cuando murió, fue para realmente ofrecer sacrificio a Satanás. Están locos. Satanás es una simple criatura. Es a Dios. Pero el hombre no puede hacer restitución por su pecado. No puede satisfacer las demandas de Dios. Es imposible. El mismo Enoc, el mismo Daniel, el mismo José, el mismo Pablo, si ustedes quieren, podrían estar en la cruz colgados por la eternidad futura y satisfacer mínimamente las demandas del mal, de Dios, perdón, las demandas de la maldad del hombre. A Dios no podrían, es imposible. Esto significa que el propósito principal de la expiación era reconciliar a Dios con el pecador. Se había roto esa comunión. El pecado del hombre había provocado la ira y el juicio de Dios, había agraviado a Dios. Era un insulto a Dios. Después de que Dios colocó al hombre en un ambiente tan propicio. Es como cuando viene alguien o tenemos a una persona o vemos a un niño huérfano, sacado de el hambre de las calles, que simplemente su futuro hubiera sido ser lo peor, vivir una vida de miseria, adoptarlo como hijo, acogerlo, darle todo lo que se da a los hijos propios, cuidarlo, educarlo, vestirlo, alimentarlo, darle cobijo, hacer todo para que se autorrealice, que estudie, que se profesionalice, darle todas las ventajas y beneficios. Y cuando llega a la mayoría de edad, simplemente nos da un bofetón, se va y habla pestes infundadas de nosotros. Se revela contra nosotros. Nos maldice por todo lo que hicimos por él. Es lo que el hombre hizo. Y eso todavía es una ilustración tan, pero tan pobre la que estoy dando. Sin embargo, esto no implica que no podamos en ningún sentido de la palabra hablar del pecador reconciliándose con Dios. La Biblia lo hace en más de un lugar. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí de nuevo, el elemento bien importante es Dios reconciliándonos consigo mismo. Es el ofendido, es el afrentado que nos reconcilia, pero de nuevo, no de una forma arbitraria. 2 Corintios 5, 19, 20. Es el 17, voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Para que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio. Las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y el hombre por medio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, muerte sustitutiva en favor nuestro, llevado nuestro pecado y resurrección. La justificación por la fe. Es el Evangelio. Dios de forma soberana determina reconciliarnos y Él es el que paga el precio y determina el medio. ¿Quién pagó el precio? Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Fue hecho hombre, fue levantado en la cruz, fue vestido de pecado, fue hecho maldición. Y Dios derramó todo su juicio y toda su ira sobre él. A que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. La reconciliación del pecador con Dios puede ser considerada como el propósito secundario de la expiación. ¿Cuál es el primario? Satisfacer las demandas de Dios por el pecado del hombre. Cristo lo hizo. Y Cristo nos reconcilió. Dios reconciliado justifica al pecador y obra así en su corazón por medio del Espíritu Santo, de tal manera que también el pecador abandona su malvado alejamiento de Dios e ingresa a ser parte de los frutos de la perfecta expiación de Cristo. Fue una expiación vicaria. Los humanistas, los teólogos anchos, los liberales aborrecen esta doctrina, expiación vicaria. Hay un pecador, un corrompido en el Vaticano que se dice el vicario de Cristo. Y ese miserable pecador, ¿cómo se puede denominar el vicario? Vicario significa uno que muere en lugar de otro. Y solo Cristo murió en lugar nuestro. Ningún papa, sacerdote, apóstol, profeta, teólogo, pastor, quien sea, murió por nosotros. Es a veces por eso que me molesta cuando se enfatiza en nombres, ¿no? Si yo soy calvinista, yo soy arminiano, ¿qué? ¿Calvino murió por ti? ¿Qué? ¿Arminio murió por ti? Solo Cristo murió por ti. Somos cristianos. Los otros pueden ser siervos del Señor si es que están fundamentados en su palabra. Y si no, no. Simple. Existe una diferencia entre expiación personal y expiación vicaria. Cuando el ser humano se apartó de Dios, se volvió un transgresor y como tal debía satisfacer las demandas de Dios. Pero estaba imposibilitado, no podía. El pecado afectó de tal forma su naturaleza que es imposible. Y no solamente no podía, no quería. Génesis 3, vemos eso, ¿no? ¿Dónde estás? Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Estaba totalmente alienado, totalmente separado de Dios. Simplemente buscaba estar en lugar contrario a la presencia de Dios, en dirección contraria, como de oriente al occidente, bien lejitos, como dicen, ¿no? Manifestando ese elemento de su muerte espiritual por su rebelión y pecado. Pero la única forma en que el ser humano podía expiar su pecado era sufriendo la paga del pecado eternamente. Imposible. Ni sufriendo eternamente. Como dije, podía estar Enoc, y estamos hablando de Enoc, el que caminó con Dios y fue llevado sin ver la vida, sin ver la muerte, perdón. Y eso, igual, de nuevo, complementando la respuesta a la pregunta del hermano Iván del sábado, ¿no? ¿Qué ocurrió con Enoc? Pero caminó con Dios, era un hombre santo, era un hombre justo, no era ningún hombre santo ni ningún hombre justo. Por cuando todos pecaron y están todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cuál es la única excepción? Jesucristo, en la encarnación. Dios, mediante su Espíritu Santo,
engendró la naturaleza humana en María, sin pecado. 100% hombre, pero sin pecado. El único. Después, ni Job, ni Elías, ni Daniel, ni José, quienes quieran, cualquier nombre. Jonathan Edwards, Richard Baxter, no sé quiénes eran sus héroes. John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, no sé. Juan Manuel Báez, Miguel Núñez, Sujel Michalín, no sé. Ninguno. No podremos. Somos pecadores. Isaías lo dice, ¿no? Siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al santo. Me estoy deshaciendo, me estoy consumiendo, estoy muriendo. Y ese es el clamor de todo hombre. Pablo lo dice en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción y de muerte? No está hablando de él antes de su encuentro con el Cristo glorificado, ni estoy hablando de otra persona, no, es Pablo. Pablo. Esto es lo que Dios debió haber requerido en estricta justicia y pudo haberlo hecho de no haber sido por el amor y la compasión que tenía hacia el pecador. Sin embargo, en lugar de insistir en dicha expiación personal, Dios designó un vicario sustituto en la persona de Jesucristo para sustituir al ser humano. Es que es por gracia. De nuevo ustedes empezaron a preguntar, Enoch, va a decir, Daniel, José, etc. David, por ejemplo. A mí me contrariaba cuando era muy joven espiritualmente y muy joven físicamente. Y leía, ¿no? Y decía, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este adúltero, este homicida, hasta lo veía más correcto a Saúl. Joven, necio, tonto, sin sabiduría, ¿no? Por gracia simplemente somos aceptados por Dios. Spurgeon, el príncipe de la predicación, por gracia es aceptado, por gracia es aceptado sus prédicas. Somos tan insuficientes, somos tan corrompidos que si no fuera por Cristo no tendríamos esperanza alguna. Ningún hombre puede expiar su pecado de forma personal, es imposible. No cumple las demandas. Es como si yo fuera a un banco y pido un préstamo de $1.000.000 y me dicen, ¿y su casa? No tengo casa, soy un pobre piojoso. No cumplo los requisitos, no tengo la solvencia económica ni para que me presten $10.000. ¿Se dan cuenta? El hombre está en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que conoce su condición, aquel que conoce su necesidad. Es un pobre en espíritu. Es uno que ha reconocido que está en bancarrota. Estoy hablando, estaba mencionando Mateo 5:3, ¿no ves? El sermón del monte. Ese ascenso en cuanto a la salvación que nos da los primeros mandatos de los ciudadanos del reino. Primero, ¿cómo pertenezco al reino? ¿Cómo soy un hijo de Dios? ¿Cómo? Obteniendo perdón, reconociendo mi condición. Y solamente por el nuevo nacimiento voy a reconocer mi condición. No puedo hacerlo. No tengo los medios. No tengo la condición. El pecado me ha afectado plena y totalmente. Este vicario expió el pecado de la humanidad
y forjó la redención del ser humano. O sea, dejemos de lado en la expiación personal, ningún hombre puede hacerlo. Dios, desde la eternidad, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, determinó un vicario, un sustituto, uno que muere en lugar. ¿Y quién es? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, para sustituir al ser humano. Abraham se gozó de ver mis días y lo vio. ¿Y cuándo lo vio? Cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel detuvo esa mano. Hebreos nos dice que él estaba totalmente convencido de hacerlo, con la esperanza de que Dios lo iba a resucitar a su hijo. Pero ahí vio que un carnero trabado por sus cuernos. ¿Y qué dijo? Jehová proveerá. Y el movimiento satánico de la teología de la prosperidad, ¿qué dice? Siembra porque Jehová proveerá. Coloca $100, te va a dar $1,000, $100,000. Es un movimiento satánico. Jehová proveerá ¿qué? Así como proveyó un carnero que muriese en lugar del sustituto que fue en lugar de Isaac. Ese sustituto, el carnero tuvo que morir. Y ese carnero apuntaba ¿a quién? A Cristo, el sustituto. La paga del pecado es muerte, tendríamos que estar muriendo eternamente y ni así suplir nuestra necesidad, satisfacer las demandas mínimas de Dios, no lo podíamos hacer. Cristo ocupó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, soportó el juicio, la ira, la condenación, el castigo, la penalidad, todo por nuestro pecado. Mediante su muerte nos libra de ese juicio, de esa ira, de esa penalidad, de ese castigo y de ese dominio del pecado. Por consiguiente, en este caso, la propia persona ofendida proveyó la expiación, mientras que una expiación personal hubiera excluido el elemento de misericordia. Pero también hubiera sido una expiación imposible, porque ningún ser humano puede satisfacer lo que Dios demanda. Solo Dios hecho hombre, así como el Goel Redentor. Para ser Goel Redentor tenés que ser pariente cercano. Cuanto más cercano, mejor. Es por eso que vos tuvo que hablar con el pariente más cercano, para que él renuncie a su privilegio. Y lo hizo porque él quería las cosas para sí. Pero cuando vos le muestras que no, la redención, el hijo, todas las propiedades no serán para él, sino serán para él, los hijos, para la viuda y para los hijos que iba a redimir. Se dio su lugar, sacándose su calzado. Por eso en su familia se lo conocen como los descalzados. Y ahí recién vos se constituye en el pariente más cercano. Era de la misma familia del difunto. Había más cercanos, pero él renunció, por tanto él era más cercano. Vos no era cualquier menesteroso, era un hombre rico, podía hacerlo. Cristo fue vestido de humanidad para ser nuestro pariente cercano. Y como Dios, podía ser el Goel Redentor, porque es el único que podía satisfacer las demandas de Dios por el pecado del hombre. ¿Se dan cuenta cuán maravilloso es Ruth, por ejemplo, hablando del Goel Redentor? Cómo la escritura tiene esa armonía tan perfecta, tan hermosa y tan maravillosa. La expiación vicaria representa la forma más elevada de misericordia. Además, mientras que la expiación personal de parte del pecador hubiera estado siempre en proceso de forjamiento y jamás hubiera logrado la redención. Es imposible, nada lograba. Los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿por qué tenían eficacia? Porque apuntaban a Cristo, pero tenían que ofrecerse una y otra vez, porque simplemente cubrían el pecado de la persona, no lo quitaban, y la persona seguía pecando. Cristo se ofreció una sola vez, ingresó al mismo lugar santísimo como sacerdote y con su propia sangre, como sacerdote ofrenda, y ofreció su sangre, que no cubre, sino quita mi pecado pasado, presente y futuro, porque satisface plena y totalmente las demandas de Dios. La expiación vicaria provista por Dios mismo conduce a la reconciliación y a la vida eterna. Es por eso que igual es antibíblico que la salvación se pierda. Estamos menoscabando, estamos desvalorizando la obra de Cristo
comparando a la obra o a los sacrificios veterotestamentarios del tabernáculo y del templo. ¿Por qué tenían que ofrecerse una y otra vez? Porque solamente cubrían. Eran eficaces, aunque sea solo por cubrir, porque apuntaban a Cristo. Cristo entró una vez por siempre para darme eterna salvación. Si pierdes la salvación, ¿cómo la logras? Confieso mi pecado. No. Si pierdes algo, tienes que volver a comprar ese algo. Si pierdes la salvación, nunca más la podrías recuperar, a no ser que Cristo, de forma misericordiosa, de nuevo determinaría regresar, asumir naturaleza humana, volver a morir, resucitar y ser glorificado de nuevo. Ahora, eso no implica que el que se diga cristiano, como vemos en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera. Había muchos que decían, somos salvos por gracia. Así que demos oportunidad de que Dios manifieste más gracia. Pequemos más. Cuanto más pequemos, más gracia Dios derrama y es glorificado Dios. Mentira. Dios nunca va a ser glorificado por el pecado, y menos por el pecado de sus hijos. Ahora, si eres hijo y vives una vida de pecado y es una constante de pecado, no has nacido de nuevo. Puedes decirte cristiano. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cualquiera puede decirse. Y uno de eso no te va a dar vida eterna. La expresión vicaria provista por Dios mismo conduce ¿a qué? A la reconciliación y a la vida eterna. Solo en base a la persona y obra de Cristo. El Antiguo Testamento prefigura en los sacrificios de los animales la expiación vicaria forjada por Cristo. Hasta ahí concluiríamos. Sus exámenes son su asistencia. Los trabajos. Ya tendrían que haberme completado el libro, pero por lo menos hasta el capítulo 6. Ya, por lo menos el capítulo 6 de El Gran Panorama Divino. Después de la clase, yo les enviaré de los trabajos pequeños. Ya, no quiero, por ahí me olvide de algo y quiero ver todo eso. Después de la clase, yo les voy enviando. No sé si hay alguna pregunta. Si no, mañana nos veríamos y vamos a tener una clase de 2 a 6, así que vamos a sacarle el jugo. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, igual prepárenla. Mañana la hacemos al inicio y al medio y al final de la clase. Así que como no hay preguntas, nos despedimos orando. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por esa salvación tan grande que nos provee, Señor. Gracias por mis hermanos que apartan un tiempo para poder prepararse, para poder servirte de forma excelente y sobre todo para poder crecer en el conocimiento y la gracia de ti, de tu obra salvífica y de tu persona, Señor. Tendremos este tiempo a ti, tendremos nuestras vidas, nuestras familias. Ten misericordia de nosotros y que tu gracia se manifieste. En el santo y precioso nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria es por siempre. Amén y amén. Muy bien.